Y bueno, para no hablar todo de los mismos temas, unos programadores que usaban algo y parece que les han quedado menos de 6 meses, ¿quiénes son? ¿Quién ha revolucionado Son los de Block. el sector con sus idas y venidas? Block, que es la empresa de... Ay, ¿cómo se llamaba Jack el Dorsey. nombre este? Bueno, el ex creador de Twitter, que ahora no me Jack, acuerdo cómo se llama, creó una empresa que se llama Block. Jack ¿Ya Dorsey, qué? por tercera vez. Eso es verdad, Jack Dorsey. Él creó Twitter, la vendió a Elon Musk, que ahora vamos a hablar de Twitter y de la venta, y creó Block, que es una empresa que ha crecido bastante y ahora ha anunciado una que echaba al 40% de la plantilla, que era una plantilla de 10.000 personas, así que echa 4.000. Entonces, bueno, el tema de esto, voy a contar una de esas turras que os gusta que cuente. Maxi Turra. La Aquí en mi empresa cabecera, estar atento. empezó, empezó en 2019 con unos 4.000 trabajadores. Durante el COVID creció muchísimo y pasó a llegar a tener casi 13.000 en 2023. A partir de ahí empezó a decaer el número de trabajadores que tenía, hasta que este año ha dicho que va a despedir a 4.000 personas. O sea, en 2025 tenía unos 10.000, ha pasado de 13.000 a 10.000 y ahora de esos 10.000 ha dicho que va a A despedir a 4.000. 40.000. El tema de Están aquí es bailando que los números. va a despedir a 4.000 y se va a quedar con 6.000. El tema de esto es que mucha gente lo que está diciendo es que el hombre este ha aprovechado el tema de la IA para justificar los despidos cuando en realidad no estaba yendo tan bien. Al final, él, si por ejemplo miras el precio de las acciones, el día que hizo el anuncio de que iba a despedir a esas 4.000 personas, tuvo un crecimiento del 30% más o menos en bolsa. Pero claro, si miras sus valores en bolsa desde que se creó la empresa, en el momento de que salió el COVID tuvo un crecimiento enorme hasta llegar a... Bueno, antes del COVID tenía un valor en bolsa pues de unos $70 por acción, etcétera. Cuando llegó el COVID creció muchísimo y llegó a $250 por acción más o menos, y cuando terminó el COVID volvió a caer a unos 70 euros por acción. Antes de hacer el anuncio tenía un valor de unos 50, he dicho euros, $50 por acción, y en cuanto lo anunció pues ha llegado a unos $65. O sea, ha tenido un crecimiento pero con un valor muy bajo. Él dijo que la empresa iba muy bien en bolsa, que despidieran porque iban mal, sino por el tema de la IA, de que ya están optimizando mucho el uso de la IA, pero en realidad habían tenido una caída enorme en bolsa, estaban teniendo muchos gastos en empleados y a lo mejor no teniendo tantos beneficios, y el hombre este ha utilizado la excusa de la IA para despedir a gente. O sea Y que que... no sé, 6 meses o es que... todavía aguantamos más. Y que es que encima esa excusa se está repitiendo mucho, ¿no? Lo estamos viendo muchísimo y por un lado es una excusa que muchas veces tenemos bastante claro que está dirigida a los inversores para que los inversores digan, pues es que como son tan buenos usando la IA, van a reducir costes, pero va a seguir creciendo la empresa. Pero por otro lado le está haciendo mucho daño al sector, ¿no? Porque ahora todo el mundo vive con el miedo de que le van a echar por la IA y no es y no es por la IA, es porque la empresa va mal. Entonces, se genera ahí ese halo de la IA es el problema de todos nuestros males que tampoco le hace mucho bien ni al sector ni a la adopción de esta herramienta. Y los que abogamos por el uso de la IA en el desarrollo, pues la verdad que nos fastidia un poco el escuchar siempre este discurso que, que no le hace ningún bien y que además pues, desvía la atención de otros temas que quizás sí que son más importantes, como que pues, las empresas crecieron muchísimo y todavía pensamos que ha pasado mucho tiempo, pero todavía se están terminando de ajustar el número de empleados tras todo ese crecimiento que hubo en la pandemia. Y creo que vamos a ver más de estas y que seguro que las van a seguir achacando a la IA, porque también siendo realistas,
cómo echas al 40% de tu plantilla y tienes la seguridad de que la IA va a sustituir el trabajo de esas personas. O bien esas personas no estaban haciendo nada, o si no, el batacazo que te vas a pegar después de quitarte al 40% de la plantilla va a ser enorme, porque por mucho que hayas tratado de integrar la IA en tus procesos, no puedes estar seguro que de la noche a la mañana todo eso vaya a funcionar perfectamente. Por tanto, ahí hay mucho humo, en mi opinión, que bueno, pues poco a poco se irá viendo la realidad, pero que parece bastante absurdo de primeras. De hecho, Antonio, esto que has comentado al final, lo hemos visto en muchas noticias al principio, ¿no? De empresas que despiden a miles de trabajadores y después reculaban, ¿no? Eran como vuelven a contratar porque no tenía ni pie ni cabeza. Aquí yo creo que la mezcla perfecta ha sido pandemia. Eso, la sobrecontratación de pandemia no se podía mantener, no era escalable en el tiempo. La carga de trabajo, es decir, no se habla muchas veces con lo que tú dices, lo mismo tenías un 40% y de ese 40 un 20, su carga de trabajo no era elevada para estar cubriendo pues los costes, las horas de trabajo, y se le suma la IA. Se le suma la IA, que sabemos que ya está esto cogiendo forma, que pues, a nivel de productividad pues no suma, etc., lo que ya sabemos. Claro, las empresas, pues bueno, si digo que la culpa es de la IA, pues genero el hype, genero un poco, pero como bien dices tú, cargarte un 40% de tu plantilla con IA, a mí me hace ver que el 35% de ese no hacía nada, porque es que creo que es imposible hacer un corte tan grande y decir que todo esto es por IA. Pero bueno, iremos viendo y creo que sí, que muchas empresas se van a coger a a esta bandera de te despido por culpa de la IA. Esto yo voy a hacer un poco de abogado del diablo ahora, porque lo comentó Maxi el otro día, que claro, esto pasó con... Me citáis mucho, ¿eh? Es que eres el listo. Que me citáis mucho. Es nuestro... Si el podcast estaba hecho para ti, o sea, es solo para darte visibilidad. que claro, cuando vendieron Twitter y esto, ¿no? Pues Elon Musk que se cargó a mucha gente y Twitter está igual de bien o de mal, depende de lo que miremos, ¿no? Pero que claro, ya lo hemos comentado en otras veces, nos quedamos con los números gordos, creo recordar que era Klarna, que eran 1000 personas, ¿no? O algo así. O sea, números de estos así que dan para titular, pero no se sabe, o no sé si estará disponible esta información, pero tampoco vamos al detalle de quiénes son, en qué departamento, cuál era su tarea rutinaria, ¿no? Entonces, yo creo que sin ser el mejor empresario del mundo, obviamente, yo creo que estas cosas no puedes sustituirlas por la IA, porque para sustituir a alguien por la IA tienes que tener un trabajo que no puedes hacer a posteriori. O sea, ¿esas personas ya estaban sustituidas por la IA? ¿O cuál ha sido el proceso? Porque no es la de las despido hoy y pongo a las otras 6.000. Vamos a poner el caso extremo de que todo el resto de la empresa empezase a automatizar a las otras, ¿no? Es una cosa que tienes que ir gradualmente. Entonces, esas empresas ya, como dijeron en Anthropic en su momento, de que sentían que estaban programando para quitarle, la IA que les iba a quitar el trabajo en el futuro, ¿no? Entonces, no es una cosa que sea de la noche a la mañana y que pueda ser en ese sentido de me los cargo y ya los sustituyo con IA, porque la IA no se sustituye. O sea, no es algo que le des al botón de IA, ya está. Sí. Entonces, estaría bien que más allá de estos titulares y cosas así, entrásemos a fondo en el problema. Y esto, mi perro está encantadísimo de opinar y ahora... Quiere participar, ¿eh? ¿Quién quiere? Sí, a ver, ahí faltan muchos detalles que seguramente nunca sabremos, pero es lo que hemos dicho, que es imposible sustituir a 4.000 personas de la noche a la mañana por IA. Y ahí hay muchos detalles que se nos escapan. Incluso si hubieran estado planificando todo esto desde hace meses, yo creo que nadie, igual me estoy envalentonando mucho, pero creo que nadie tiene el suficiente control o la suficiente capacidad sobre la IA hoy en día como para hacer ese cambio y que funcione
perfectamente. Estamos todos aprendiendo a cómo ser productivos con la IA, cómo aprovecharlo. Bueno, nosotros en nuestro ámbito podemos tener un poco más de control, no sabemos lo que se hace en otros sectores o en otros tipos de trabajo, pero mi impresión es que estamos todavía todos entendiendo un poco cómo podemos utilizar esto y sacarle el máximo partido, y no creo que haya ninguna empresa que se sienta con la capacidad de decir, pues mañana sustituyo a 4.000 personas y todo esto sigue como la seda. Tiene que ser que la gran mayoría de esa gente o sobraba o que a partir de ahora han asumido que la empresa va a ir peor y ya está, y poco a poco irán arreglando el estropicio, pero que la IA haya sustituido a 4.000 personas es titular sensacionalista que no tiene mucha cabida. Me puedo creer, y de esto lo hablamos muy a menudo, que la IA esté teniendo su impacto en el mundo del desarrollo y en el mundo del trabajo en general, y que a lo mejor, pues donde antes hacían falta 4, pues mañana harán falta 3 y en el futuro a lo mejor 2, pero no que sobre el 40% de la plantilla de la noche a la mañana. Esto yo creo que es importante recalcarlo porque al final la IA está sustituyendo procesos, no personas. Lo que pasa es que si todos esos procesos que automatizas se concentran en una persona, pues obviamente al final vas a sustituir a esa persona por una IA, pero no es... Si nos lo llevamos a nuestro terreno del día a día, bueno, Antonio no, porque va por libre, pero el resto que desarrollamos cosas, pues tenemos nuestros product managers, nuestro equipo de diseño, nuestra estructura al final, que puede ser individualmente sustituible, porque pues eso, en herramientas de diseño tenemos ahora a Pencil, que podría sustituir a un diseñador. Cloud Code nos sustituye todo el desarrollo. No lo sé, vamos a cada herramienta la podemos sustituir, pero al final yo creo que seguimos necesitando el que alguien esté coordinando todo eso un poco, que no es que no existe el botón de IA ahí, a partir de hoy Antonio es una IA. No, o sea, no hemos llegado a ese punto, entonces creo que cuando llega a ese punto en una empresa no se van a cargar a todas las personas, sino que van a ser algo gradual. Pues eso, pues este mes pues hemos sustituido todos los procesos que llevaba Maxi, pues entonces nos tenemos que cargar a Maxi. Pero ¿cuántos Maxis hay en la empresa que hagan eso? ¿4.000? No creo. Entonces, que ya lo hemos dicho varias veces en el podcast, de lo de que si nos quedaban 6 meses, que unas veces estamos más cerca del desastre, otras decimos que vamos a orquestar agentes, pero claro, que eso es una cosa que puede sustituir a personas y que las sustituirá al final, pues como cuando salieron las lavadoras que sustituyeron a lavanderas del río, pero no así en este nivel. Entonces, que está muy bien, pero cuando hay dineros ficticios llamados acciones por medio y que hago malabares con tal de que al final yo me lleve un pellizco más al final, pues es que no te puedes fiar de todas estas cosas y ser alarmista, como hemos dicho nosotros ahí del clickbait, de que ya nos quedan 6 meses, ¿no? De la programación. Que al final tienes que irte al detalle de las cosas y que en los juegos empresariales cambia mucho de un estado a otro y que no puedes muchas veces ni extrapolar la situación de una empresa a la de otra. No quiere decir que porque este señor haya despedido a 4.000 personas de golpe, nosotros en nuestras empresas vamos a seguir el mismo camino, porque seguramente los procesos son diferentes. Hilando con otro tema de los que hablamos, los SaaS, cada empresa tiene los suyos, igual lo puedes automatizar en uno pero no en otro. O sea, cada empresa va a ser de su padre y su madre, entonces el proceso para sustituir a gente va a ser totalmente diferente cada una. Sí, y como has dicho, en un entorno de una empresa afectan muchas cosas y lo que afecta muchísimo son los accionistas. Y tú a un accionista le dices, voy a reducir costes despidiendo un montón de personas, y encima le dices que va a ser por la IA y se les pone una sonrisa en la cara que no pueden con ellas. Los accionistas se quedan de lulus. ¿Tu cara de cuando tienes un chiste ahí que se te sale de la boca?
Entonces, ¿podemos confirmar que la bolsa es el mal? Y ahí lo dejamos y cambiamos de tema. No, la bolsa no es el mal los accionistas que no saben de algo y invierten o desvierten, o como se diga, compran o venden en función de lo que ellos creen y se piensan que la IA es magia, que como ha dicho Juanje, le das un botón y 4.000 personas ya sustituidas por la IA, y no es así, es que la empresa tenía pérdidas, tenía mucho gasto fijo en sueldos y han tenido que reducir ese gasto fijo y ha aprovechado que pasaba la IA por ahí y le ha dicho, la culpa es de esa, que pasa por aquí, ya está. Pero la bolsa no, la bolsa es un mecanismo de financiación de empresas. Otra cosa, es como el cuchillo de la mantequilla, depende de cómo lo utilices. Me ha gustado. Y eso, no vamos a ser tremendistas. A ver, también hay buenas noticias, ¿no? Parece que nos quedaban 6 meses y hay señales que indican que nos quedan 6 meses, pero también hay otras señales que indican que el sector no está muy en retroceso, parece, ¿no? Maxi, ¿qué información nos traes relacionada con esto? Pues hemos visto una gráfica de empleos de Indeed, que aquí en España no se utiliza mucho, pero en América sí. Y se ve como desde junio de 2024 los empleos de desarrollador de software y empleos en general están cayendo, pero a partir de mayo de 2025 los de desarrollador de software empezaron a subir, las ofertas, perdón, mientras que las ofertas del resto de trabajos seguían cayendo y ya en noviembre de 2025 parece que están empezando a subir. Entonces, el sector de desarrollo de software ha tenido una mejora, ha pasado de que haya menos ofertas a que haya más y hay una pendiente a partir desde unos meses antes, comparado con la oferta general. Así que no, la IA no está destruyendo los empleos, sino que parece que pueden ser otras muchas razones, que igual que ha pasado lo que hemos hablado antes, pasaba por ahí la IA y la han puesto el marrón, pero que se ve que en Indeed hay cada vez más ofertas de desarrollo de software. Y como siempre, lo que pasa en Estados Unidos, al final aquí acaba llegando, pues a lo mejor aquí dentro de poco empieza a haber mucha más oferta de desarrollo de software. Sí, yo creo que pues al final siempre vamos un poco por detrás del resto del mundo, o bueno, o todo el mundo va un poco por detrás de Estados Unidos, no lo sé. Y las empresas se piensan, porque lo hemos escuchado también y lo hemos vivido en nuestras carnes o en otras personas, que hay jefes o responsables que se piensan que la IA es la panacea y que lo va a solucionar todo. Entonces hay mucha congelación de contrataciones, incluso despidos, algunas veces relacionados con esto, otras simplemente que no hay negocio, pero sí que se ha visto y que hemos hablado algunas veces que las congelaciones de las contrataciones pues eran una realidad, porque la gente que no tiene muy claro para dónde ir. Y puede ser que en Estados Unidos ese miedo ya esté pasando y se estén dando cuenta de que aún así el negocio sigue creciendo a pesar de que la IA pueda, mm, pueda ayudar a los desarrolladores a desarrollar más rápido, pues que eso no implica que vaya a haber menos negocio y por tanto estén empezando a contratar, mientras aquí todavía estamos en esa fase de tratar de darnos cuenta de para dónde va esto, de si vamos a necesitar menos gente para programar lo mismo, o a lo mejor van a salir más proyectos y por tanto, aunque haya menos personas por proyecto, pues si hay más proyectos, pues se acaban necesitando más personas y quizás estemos en ese punto en este momento y estemos pues como estaban en Estados Unidos hace 4 o 5 meses según la gráfica esa y que en el futuro pues poco a poco empiecen a abrirse nuevas oportunidades laborales. No lo sabemos, pero es probable que una vez sepamos cómo utilizar esto y cómo crecer con ello, pues acabemos encontrando caminos por los que las empresas ganen más dinero a partir de esto, porque lo que hablamos muchas veces, ¿no? Las empresas no se automatizan solas, no se da el botón y ya está, sino que hay un proceso muy largo ahí y los que estamos mejor posicionados para trabajar en eso, al final somos los desarrolladores, que somos los que más cerca estamos de la tecnología. Entonces, bueno, pues un poco de optimismo, ¿no? Dentro de todo este
de toda esta desolación de si nos van a quitar los trabajos la IA. Y aquí creo también que la IA al final va a democratizar mucho la creación de software, ¿no? En capítulos anteriores os he escuchado hablar de la panadería de mi vecino, de un software. Claro, lo mismo hace 5 años te ibas a la panadería del vecino y le decían los precios que tenía y era inviable. O sea, para una pyme era inviable. Incluso consultoras que no querían ni hablar de ofertas pyme porque no eran su target. De repente ahora con estos procesos, con la IA acompañándonos, lo mismo esto democratiza mucho más el uso de herramientas, la creación de herramientas, bajan los precios, pero como dice Antonio, hay mucho más proyectos y esto al final pues lleva a más contrataciones. Y lo de las gráficas de contrataciones, yo siempre digo que esto depende con lo que lo compares, ¿no? Cuando la gente dice estamos en un mal momento, y digo, ¿con qué lo comparas? ¿Con pandemia? Pues sí, claro, en pandemia estornudabas y te hacían una mejora salarial, tosías y te la volvían a mejorar. Pero yo recuerdo cuando empecé que no funcionaba así. Entonces, yo comparo lo de hoy, pues, por ejemplo, hace 15 años cuando yo empecé en el sector y mi primera oferta de trabajo fueron 820 euros. Y lo celebré como si fuera un triunfo. Claro, esto al final, el mercado, la tecnología, todo avanza, va subiendo. Entonces, que la gráfica suba es positivo, bajará otra vez, pero creo que aquí la IA va a democratizar mucho la creación de software y esto al final, como dice Antonio, gente más posicionada, gente que la sepa usar, pues hoy va a tener pues esas oportunidades. No todo se prorroga lo de los 6 meses. La IA nos va a quitar el trabajo en 6 meses desde hoy. Reseteamos entonces otra vez, ¿no? El contador. Contador otra vez. Esto sí que quería preguntarte, Nino, al final tú como estás también en contacto con gente que está haciendo el curso, que se está metiendo dentro del mundo de la IA, que igual no está ya tan dentro como nosotros, sino que está aplicándolo para intentar sobrevivir dentro de la empresa. ¿Cómo lo ves tú que lo están recibiendo? O sea, toda la gente que os llega al final del curso, ¿cómo se está comportando en sus empresas? Sí que tienen este miedo de vamos a ser sustituidos, lo ven como no, ahora vamos a ser más productivos aún, entonces la empresa va a ir mejor. ¿O cómo está el sector en este tema? Fíjate, en las primeras sesiones somos un poco psicólogos, porque si vienen con ese miedo de esto me va a quitar el trabajo, a poco que profundizo veo que esto es increíble, oye, que no te cause tanta magia que hay que saber marcarle el ritmo. Lo que yo sí veo, para mí a día de hoy, el mayor hándicap que encuentro son las propias empresas. Y lo puedo llegar a entender, porque yo puedo llegar a entender que las empresas al final son las que tienen que invertir, las empresas son las que tienen que poner la pasta, básicamente. Entonces, claro, hemos visto empresas, y esto muchos alumnos nos lo han dicho, mi empresa nos ha dado una licencia de Copilot, de Cursor, de la que sea, y ya está, ya aplicamos IA en la empresa. No, pues, ahí hay un margen bastante grande, es un primer paso muy bueno, pero aquí el proceso hay mucho I+D, hay que ver cada caso, como tú bien dijiste, cada empresa es un mundo, cada lógica es un mundo, entonces vemos cómo hacemos pues, la adaptación, los flujos de trabajo, y lo que sí veo es, al principio, como mucho miedo, mucha incertidumbre, pero luego, la verdad que tenemos muchos casos de muchos alumnos que, oye, mira, me han dado pues, un poco de potestad pues, para organizar aquí el tema de IA, para automatizar, y poco a poco, pues, ganando esa productividad. Pero creo que a día de hoy el hándicap siempre va a estar un poquito en que las empresas te vayan dando, pues, oye, tu espacio para probar lo que, repito, lo entiendo porque esto también para ellos es muy nuevo. Entonces, bueno, poco a poco iremos teniendo cada vez pues más espacio para ir probando, para ir demostrando que esto funciona y de verdad puede parecer la frase de la IA no te va a quitar el trabajo. Yo siempre decía que yo le quitaba la IA te va a quitar trabajo. Y ya hablo muchas veces de que la IA te va a cambiar el concepto de cómo trabajas. O sea, la analogía del agricultor que se agachaba y le daba con la hoz, pues ahora hay agricultores que tienen tractor, que tienen un dron, y siguen siendo agricultores. Oye,
Si tú quieres seguir de rodillas ahí arando, perfecto, pero lo mismo no vas a ser competitivo. Bueno, por ahí creo. Eso, yo creo que fue Antonio el que hizo Ese es un una ejemplo muy bueno. comparativa de, o sea, igual que cuando salieron los IDEs, ya como no sé ni lo que hablamos delante y fuera de las cámaras, a ver si en plan la gente pregunta, pero Antonio hizo la comparativa con el cuando salen los IDEs o cuando sale VS Code, que al final pues te autocompleta cosas, eres más rápido en el desarrollo, pero a nadie le ha quitado el trabajo. Entonces, creo que lo comentábamos en el episodio anterior, que ahora como los que estamos aprovechando más toda la potencia de la IA somos los desarrolladores, que ahora lo comentaba que muchas veces el tapón es el product manager o el product owner que no tiene cosas que darnos, porque nosotros los hacemos más rápido. Entonces, por eso tendemos a pensar que vamos a ser sustituidos. Pero, claro, igual que con la sobrecontratación de la pandemia, luego se está regulando más o menos la cosa para ver por dónde van y la carga de trabajo real, igual va a llegar el punto con esto de, pues ahora mismo nosotros somos los que estamos siendo más productivos, pero llegará un momento en el que esto se estabilizará. Y igual que se mejora una parte del proceso, se puede mejorar la otra. Y al final, como a las empresas lo que les interesa es sacar dinero, o sea, ganar dinero, pues dirán, si no despido a nadie, pero en vez de una cosa hago el delivery de 100, pues es que al final va a repercutir eso en su negocio. Entonces, no creo que sea tan sencillo, pues eso, ya nos vamos a quedar con la expresión del botón de la IA, de aquí entra y ya está, y reduzco mis gastos, pero me mantengo las features. No, mantengo mis gastos y aumento features, porque también se va a optimizar esa parte del proceso. Mi experiencia con la IA, que ya sabéis que la uso para todo, no es que haga menos cosas, sino, es decir, no trabajo menos tiempo, trabajo el mismo, pero hago muchas más cosas. Pues yo creo que es un poco el reflejo de lo que irá pasando en las empresas, que no es que nos quedemos haciendo menos cosas, sino que haremos, vamos, que no es que vaya a haber menos trabajo, sino que al final el trabajo se adaptará a la productividad que tengamos. Y siempre hemos hablado los desarrolladores de que siempre vamos con la lengua afuera, que no nos da tiempo a acabar las features, que no sé qué, pues igual ahora es el momento de aprovechar, pues si el product owner no me da trabajo, pues ahora puedo meter esos tests que decía que no me daban tiempo a hacer, o puedo hacer ese refactor que decía que no me dejaban tiempo en mis sprints para hacerlo. Entonces, bueno, que siempre hay trabajo. Otra cosa es que no queramos buscarlo. Muchas cosas nuevas para no hacerlo. Sí. Y es que recordad que cuenta la leyenda que Antonio hace unos años programaba en Android. O sea que... Se comenta, sí. O sea, no sé, las malas lenguas. Hace poco probaste algo en Android sí. Y funcionó bastante bien con IA. Sí, el retorno. Yo quería contar que el ejemplo que ha puesto Nino es muy bueno, el del agricultor. O sea, antes había muchísimos agricultores porque no había tractores, entonces teníamos que tener mucha gente arando la tierra, cultivándola, poniendo semillas, recogiendo, y ahora tenemos tractores que te hacen muchísimo trabajo. Entonces, al final la agricultura es similar. Antes teníamos el codificador, que era el agricultor, hacía falta muchos codificadores para hacer ese código, ese desarrollo de software, pero ahora mismo ya tenemos la IA, que es nuestro tractor, y una o dos personas pueden estar con ese tractor y otras personas pueden estar en el diseño de tractores, otras igual que en la agricultura, hay gente que se centra en mejorar la eficiencia de las cosechas, ver cómo evolucionar semillas, evolucionar todo, a lo mejor un invernadero para que tengan las mejores condiciones. Pues en la empresa habrá gente que piense en esta es la mejor arquitectura que tenemos que hacer, esta es la mejor manera que podemos hacer para desplegar, para gastar menos recursos en infraestructura, en nube, en hardware, en lo que sea. O sea, al final el trabajo se va a transformar. No necesitamos tantos codificadores, porque al final la ingeniería de software no es solamente codificar, es hacer mucho más. Y ahora vamos a tener a unos pocos codificadores que van a utilizar la IA, que va a ser el tractor, pero podemos tener a mucha más gente pensando en problemas de más alto nivel, que es lo que siempre digo, que vamos a pasar a problemas de más alto nivel. Entonces, tenemos que pensar que la ingeniería de software es mucho y codificar es lo de más bajo nivel y lo que está abajo. Ahora tenemos que centrarnos en cosas de más alto nivel y que aporten más valor. Y mientras utilizar tractores. Y esto, o sea, y al final el problema
que está pasando es la sobreinformación que hay, que ahora voy a aprovechar esto para hilar con otro tema, porque en el mismo podcast, hablando sin más, estamos poniendo argumentos en un lado y en el otro, porque es así al final todo. Tenemos que irnos adaptando y investigues lo que investigues. Lo decíamos en el podcast anterior con los papers, va a haber un paper que te diga exactamente lo que tú quieres, ¿no? Solo hay que buscar más. Pues con esto lo mismo, porque al final, como todo el mundo o referentes del sector está poniendo su opinión, que no son más que eso muchas veces de opinión, porque no hay datos, simplemente son creencias o cosas así, las ponen en Twitter y todo el mundo, alarmismo total y tal. Entonces, con esto, el cofundador de YouTube, ahora nos cuenta más Maxi, pero puso en 2 mensajes seguidos, uno, que nos íbamos a quedar sin trabajo, y 2, que necesitaba más gente, que estaba contratando. Entonces, como, a ver, señor, piénsese los tweets por lo menos un minuto. Entonces, esta sobreinformación que tenemos argumentos para un lado, argumentos para el otro, y que las empresas o todo el mundo en el sector va reaccionando a este ritmo vertiginoso que hay, pues es que no favorece el que no se cree un alarmismo, porque es que si todo el mundo te está diciendo una cosa y a la vez ves que no todo el mundo está de acuerdo porque te están diciendo la otra cosa, dices, pero ¿a quién hago caso? Entonces, pues unos meses, como nos pasa a nosotros, nos vamos a quedar sin trabajo y al mes siguiente decimos que la IA simplemente nos quita el trabajo gordo y que aquí orquestamos agentes, ¿no? Totalmente. Para poner en contexto, los tweets que ha dicho Juanje son el Chad Hurley, que es cofundador de YouTube, ha puesto un tweet que ha dicho: espero que todos disfruten de su último año de trabajo significativo, y a continuación él mismo se responde y dice: by the way, estoy contratando, y un enlace a su página web. O sea, a la página web de su empresa. Sí, sí. Por lo menos lo ha puesto Entonces, bueno. en ese orden, ¿no? Que por lo menos no ha sido primero te contrato y luego Te contrato, pero solo para un año. Luego ya... Claro que su empresa es una OTT. Solo va picando ahí de las diferentes empresas. Sí, Pero pues yo creo que es un sí, poco pero aquí- el reflejo de los sentimientos frente a la realidad, ¿no? Y que cuando vemos lo que hace la IA nos fascina tanto que pensamos que ya lo va a poder hacer todo, pero hay muchos detalles ahí que se nos escapan en el todo. Y pues, yo pienso que eso, que siempre habrá cosas que hacer. Otra cosa es que lo que hablamos siempre, tengamos que plantearnos qué van a ser esas cosas y poco a poco pues, ir aprendiendo sobre ellas. Tampoco las cosas cambian de la noche a la mañana, por mucho que lo parezca. La tecnología va a un ritmo y las empresas van a otro. Y bueno, pero siempre está bien el plantearnos qué puede venir al futuro para también nosotros ir adaptándonos a ello.